Hola, bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de jóvenes universitarios que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Una persona acudió a la COFEPRIS a solicitar una autorización para el consumo lúdico y recreativo de la marihuana. La COFEPRIS negó el permiso, por lo cual la persona interpuso una demanda de amparo indirecto, donde no tuvo mucho éxito, ya que le fue negado. A lo anterior, interpuso un recurso de revisión, el cual le tocó analizar a la Suprema Corte de Justicia, la cual, a través de un análisis del derecho al libre desarrollo de la personalidad, declaró la inconstitucionalidad de algunas porciones de los artículos de la Ley General de Salud, que establecían una prohibición del consumo lúdico de la marihuana. Para hablar de este tema nos acompañan Jared Ortiales, de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y Seguridad Pública de la Universidad de Monterrey, Armando Telles, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ale Toral, de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, Vanessa Velázquez, de Derecho de la UNAM, y Primavera Viñas, de Derecho del Tecnológico de Monterrey. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a este programa. La verdad es que me gusta muchísimo esta sentencia, estoy muy feliz de poderla comentar con todas y todos ustedes. Pero pues para empezar un poco a conocer de qué va este tema del cual vamos a hablar, igual ya di un poquito de contexto, pero Vanessa, bienvenida, ayúdanos a ilustrarnos también un poquito más en todo el contexto de los antecedentes. Muchas gracias, Jimena. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Pues es muy interesante la discusión que se ha dado a lo largo de los años de acuerdo a este tema, pero lo más importante es que en el año del 2020 la Suprema Corte dijo, bueno, por fin, ya está perfecto, no hay problema, y declaró que sí se podía autorizar el uso de la marihuana con fines de uso recreativos y lúdicos, como lo sabemos. Y la verdad es que fue algo muy bueno por el lado de que el cannabis, por ejemplo, tiene sustancias muy interesantes, una de ellas el THC. Y como sabemos, si el THC se controla, en realidad, bueno, el uso de la marihuana en cierta porción es bastante bueno. La verdad es que es uno de los principales tratamientos que se da al cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad que de verdad ha sido muy difícil y ha tenido una batalla muy larga a lo largo de los años para representar una buena cura o algo que realmente ayude a apaciguar los efectos que tiene, hasta que, bueno, se descubrió que realmente la sustancia que tenía el cannabis era muy buena para tratar estas situaciones. Y no solo eso, sino también la anemia, la diabetes y otra serie de trastornos o de enfermedades que son un tanto difíciles de curar y de tratar. Entonces, qué bueno que se haya podido analizar el uso de esta planta, que pareciera que es solo eso, una simple planta, pero que realmente ha creado una discusión tan grande a lo largo de los años. En realidad me encanta este tema porque sustancialmente creo que pareciera que es muy poco, pero nos vino a resolver muchas cosas, al menos en el mundo de la medicina. Sí, por supuesto, la verdad es que es un tema súper estigmatizado. Digo, ya se ha avanzado mucho en la discusión pública, pero sigue siendo un tema tabú todavía, aunque la Suprema Corte ya se haya pronunciado a favor de esto. Pero, a ver, quisiera saber sus diversas opiniones sobre la sentencia y de ahí partir de las diversas cuestiones, pues son muchísimas cuestiones que podemos abordar del análisis de esta sentencia. Entonces, me voy contigo, Armando. Quisiera, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta la sentencia, el análisis? ¿No te gusta? ¿Hay alguna cuestión que quieras resaltar? Yo quisiera recalcar que esta situación se viene atrayendo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto a partir de la realización de foros. Sin embargo, los partidos políticos en general no han querido regular esta planta y las drogas también, porque no lo puedo decir. Yo estoy a favor de la regularización de todas las drogas,
porque venimos cargando con un problema de seguridad pública. Un país cubierto en sangre, que forzosamente, de alguna manera, esta política pública es fallida. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que Estados Unidos nos dictó, de alguna manera, a partir de los años 70, perseguir, castigar el uso de las drogas, ha venido trayendo consigo un clima de crimen, corrupción, y a partir de este momento, yo considero que estamos peleando una guerra que no nos pertenece a México y a Latinoamérica en general, porque las drogas principalmente considero que deben de ser legalizadas porque todos tenemos la libertad de crearnos, lo establece la Constitución y tenemos derechos en el primero. Los tratados internacionales dan derechos a la libertad de expresión, de creer, y muchos más que no me quiero extender. Y considero yo que es muy importante que de alguna manera esta norma no ha cumplido con su objetivo, porque está just positivizada. Entonces no se pensó con el just sociologismo y de alguna manera el just positivismo, que es un poco científico, ha traído consigo problemas que no son de incumbencia de México, y considero yo que si el alcohol y el cigarro son perjudiciales y coincido con la compañera que se ha descubierto con la marihuana propiedades medicinales igual contra el cáncer, debe de ser regulada, y yo considero que debe de ser regulada, pero no el Estado la debe de controlar, sino los particulares, que ellos no tienen de alguna manera, no pudiese caer en intereses de corrupción, porque el Estado de alguna manera es un Estado caído, entonces todo lo que toca se muere. Exacto. Estamos frente a una política prohibicionista, ¿no? De consumir cierto tipo de sustancias psicotrópicas, a veces alucinantes quizá, pero justamente dirán aquellas personas conservadoras que no hay en ningún tratado internacional, en ninguna constitución, un derecho a consumir drogas. Y tienen toda la razón. Si lo buscas así, obviamente no lo vas a encontrar. Este derecho, o más bien estas prácticas, se refugian atrás de un derecho, como lo desarrolló la Suprema Corte en esta sentencia, que es el libre desarrollo de la personalidad. Que en pocas palabras, y quizá con palabras muy simples, es que puedas hacer de tu vida lo que te plazca, mientras no afectes a terceros. Esa es la definición jurídica, ¿verdad? No es cierto, es una definición un poco más coloquial, podría decirse, pero de eso va el derecho. Que a mí me encanta, y me encanta el desarrollo que hace la Suprema Corte. Pero a ver, vámonos contigo, Primavera. ¿Cuál es tu opinión sobre la sentencia? ¿Cuáles son las cuestiones que quisiera resaltar? Hola Jimena, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar compartiendo este espacio con todas y todos mis compañeros. Pues esta sentencia, al igual que tú mencionaste, también me gusta mucho, ya que es un tema que ha despertado el interés de muchísimas personas y también la esperanza en personas que son, bueno, en nuestra generación, ¿no? Que somos contemporáneas, en las personas de esta edad, y rompe también paradigmas y prejuicios que tenían las personas de otras generaciones, ¿no? Y bueno, es una sentencia muy importante y muy emblemática justo por la trascendencia del tema de regular el cannabis, que por aquí que me parece importante porque podemos empezar por regular el cannabis, la marihuana coloquialmente conocida, pero también es un paso importante a descriminalizar las drogas, todas las drogas. Y eso, pues también, como mencionó mi compañero Armando, es un tema de seguridad pública y de salud pública, donde podemos abordar desde otra perspectiva esta cuestión de querer criminalizar a la persona que posee cierta cantidad de algún estupefaciente. Entonces, esta sentencia justo es un paso muy importante, es un parteaguas en esta cuestión. Y como mencionas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el fundamento de esta sentencia, ¿no?
que es un derecho que no está previsto expresamente en la Constitución, sin embargo es una creación jurisprudencial, ¿no?, por parte de la Corte, con el antecedente en el amparo 6/2008, me parece, que hace referencia a la identidad de género. Entonces, bueno, este libre desarrollo de la personalidad, como tú bien lo planteaste, en palabras simples para las personas, para el auditorio que ve este programa, pues es la esfera de autonomía, de libertad de las personas, ¿no? Es cada quien podemos consumir las sustancias que nos plazcan, siempre y cuando estemos informadas e informados, obviamente, de las consecuencias o de los beneficios que pueden traer a nosotros como individuos, o a las afectaciones que pudieran llegar a tener a terceros, ¿no?, ya que nos desarrollamos en una sociedad. Y bueno, en esto también es muy clara la Corte, ¿no?, cuando menciona que no va a ser, que este derecho no puede ser ejercido frente a menores de edad, o que no lo pueden ejercer menores de edad, como ahora en el caso del alcohol y el tabaco, y que tampoco se puede ejercer en lugares públicos donde afecte a terceros o donde terceros no hayan dado su autorización. Entonces, la verdad, a mí me parece un avance muy importante como sociedad, como personas, individuos libres, y la verdad es que también, o sea, este tema me gusta mucho, abarca diversas aristas, en cuestión de salud, en cuestión de seguridad pública, en cuestión de la medicina, lo que se ha encontrado, los estudios científicos que también se citan en la sentencia para argumentar justamente cuáles son las consecuencias que causa el consumo de esta sustancia a mediano, corto, largo plazo, desestigmatizar a los consumidores de cannabis y proteger, más bien es un avance a favor del derecho de los consumidores canábicos y del derecho de los derechos del cannabis. Primavera, mencionas cosas bien importantes que me gustaría enfatizar, y si podemos retomarlas a lo largo del programa, yo sería feliz, porque son temas bien interesantes. Primero es como esta sentencia puede ser un paso hacia la descriminalización del consumo de drogas, de estupefacientes, y justo lo que hace la sentencia, y quizá algunas personas llegan a criticar la sentencia, es que pues se mantiene en el ámbito de la salud, de la Ley General de Salud, y bueno, por ser la naturaleza del amparo indirecto y que es un conflicto entre partes, pues no podían ir un poquito más allá. Probablemente si hubiera sido una acción de inconstitucionalidad, que es un poquito más amplio y más general, podrían haberse pasado a otros temas como cuestión penal, como cuestión de política de drogas, porque justamente el ministro Cosío, en su voto concurrente, decía como estoy de acuerdo que no se tiene que prohibir el consumo lúdico del cannabis, de la marihuana, pero en su opinión dice que quedó muy corta la sentencia. ¿Por qué? Porque justamente no retomó todo esto de la política de drogas, que es muy importante en nuestro país, que sufre muchísimo de esto y tiene muchísimos padecimientos a raíz de pues, políticas prohibicionistas, ¿no?, como ya todos sabremos por acá, que me parece muy interesante, pero justamente por la naturaleza del tipo de asunto que se trataba, no podían ir tampoco mucho más allá, no había mucha libertad para las personas juzgadoras, para ponerse un poco más creativos, ¿no? También, por otro lado, dices como debe haber un consumo informado, y es una de las bases principales justo para regular toda esta cuestión de un consumo responsable de drogas y de estupefacientes. Obviamente va a haber un consumo informado, las personas deben de saber los efectos a corto, inmediatos, mediano y largo plazo, y evidentemente no se tiene que afectar a personas, por ejemplo, menores de edad. Y por último, que también me encantaría retomar a lo largo del programa, es el uso de datos científicos para resolver por parte de juzgadores. A mí me encanta cómo hace esto la Corte, ¿no? Porque pues, a veces no se toma mucho el conocimiento técnico y especializado en la materia, pero yo creo que este asunto no podía haberse resuelto sin acudir a toda la literatura, a toda la doctrina y a todo el conocimiento científico que hay sobre la materia, que justamente deja al lado estereotipos y creencias que están un poquito desactualizadas. A mí me encanta eso. Pero a ver, vámonos contigo, Jared. Dinos tu opinión de la sentencia y las cuestiones que quisiera resaltar.
Yo creo que es una sentencia muy importante que marca un parteaguas de un antes y un después. En primera instancia, porque a partir de eso la gente pudo obtener permisos por medio de COFEPRIS, que es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, y evitar el trámite de un amparo como comúnmente se había realizado históricamente para que los individuos pudiesen consumir marihuana de forma legal. Es igual muy importante que este permiso permite el autocultivo, que creo que es una de las bases fundamentales para la regularización de materia de marihuana. En segundo lugar, este autocultivo va a disminuir, eso sí disminuye científica, metodológicamente y tangiblemente los índices de criminalidad, porque ahí le estamos ganando un mercado hegemónico al narcotráfico. Y ese mercado va a permitir que quien quiera consumir la desarrolle dentro de su casa, con un espacio que considere el prioritario, y de igual manera esto lo excluye de poder venderla, de poderla entregar a otro individuo, a un tercero, y desarrollarse por sí mismo. Yo creo que la base de esta política regulatoria y en general de la regularización de la marihuana va a ser el autoconsumo, el autocultivo y el desarrollo en una primera instancia de legalización del consumidor para el consumidor. Eso es, desde mi consideración, una de las bases fundamentales que va a permitir obtener los permisos. Por medio de esos permisos voy a poder sembrar, voy a poder cultivar y voy a poder autoconsumir. Justamente, es que el ministro Pardo Rebolledo es el ministro que siempre ha estado en contra de esta sentencia, ¿no? ¿Que tiene sus argumentos? Por supuesto que sí. A mí me parece justamente un ministro que siempre argumenta muy bien, aunque no muchas veces concuerda con lo que dice, pero la verdad lo hace bien. Y uno de sus argumentos en su voto particular es que estoy de acuerdo con todo esto y sí, muy bonito todo, pero ¿cómo va a haber un autocultivo? ¿Dónde consigues las semillas si no es de forma ilegal? Entonces, justo él hace este cuestionamiento, o sea, ¿dónde la vas a conseguir si realmente esto no se puede conseguir de forma legal? O por lo menos en ese momento no se podía hacer de esa forma. Entonces decía como, todo este vicio de autocultivo, autoconsumo y demás está viciado de origen. ¿Por qué? Porque conseguiste la semilla de una forma que no podías conseguirla o no tenías que conseguirla. Entonces, también me viene a la mente con este tema todo este estigma hacia las personas consumidoras del cannabis, que dicen como, bueno, es que sí está muy bien que consumas cannabis y lo que quieras, pero ¿dónde conseguiste el producto? Ese producto probablemente es un resultado del crimen organizado. No te pesa la conciencia de haber consumido un producto que viene del crimen organizado. Y pues es justamente este estigma, ¿no? O sea, probablemente si estás consumiendo la marihuana es porque hay muertes detrás o cuestiones por el estilo. Que bueno, obviamente ya hoy en día hay un cultivo más responsable, pero pues vaya, o sea, no se exime de que muchos del producto que se consume hoy en día viene del narcotráfico. O sea, creo que es una realidad innegable. Pero bueno, a ver, Alejandra, quisiera saber tu opinión sobre todo esto. Hola, yo me salgo un poquito del área de derecho, ahora sí que ahí no son mis aguas, la mía es más de la medicina, y de medicina pues precisamente salud mental, ¿no? Entonces creo que este tipo de discusiones son altamente interesantes. Realmente creo que en este rubro mi gremio nos hemos quedado muy atrás. Nuestra obligación como educadores en salud a la población ha sido, pues nos hemos quedado atrás en este sentido, y lo escucho ahorita con Vanessa y con Armando, ¿no? Que dicen el uso del cannabis puede curar. Entonces desde ahí hay que empezar precisamente a generar esta cuestión del consumidor responsable, del consumidor que sabe qué es lo que está consumiendo y para qué sirve, diferencias incluso entre qué es curar, qué es tratar y qué es controlar, ¿no? Entonces desde ahí nos empezamos a ir pues en diferentes vertientes. Y lo otro es qué capacidad tiene México también para soportar, o los sistemas de salud, para soportar el aumento que podría haber en consumidores, pero sobre todo en las personas que por alguna predisposición podrían presentar efectos adversos paradójicos o incluso podrían desencadenar o ser el gatillo de enfermedades psiquiátricas. O sea, creo que en ese sentido va a ser una discusión, bueno, es una discusión que ya nos está ganando el tiempo. Entonces, aquí nada más rápido, hay que recordar, hay muchos tipos de marihuana.
De hecho, si nos vamos como a la parte clásica, teníamos tres, ¿no? Los híbridos, Satavis y Sativa y la índica. Y unos decían, bueno, la índica es más para dormir, la sativa es más para despertarte o te da el famoso high, y los híbridos pues vas más o menos viendo. Pero en realidad tenemos más de 700 variedades y hay quien dice hasta más de 3.600 variedades, y van cambiando precisamente en estos dos compuestos que ahorita nos vamos a enfocar o que son los más pertinentes para estas discusiones, el THC y el CBD. ¿Por qué son tan importantes? Ahora sí que porque son los que más actúan, el THC a nivel cerebral y el CBD podríamos decirlo a nivel periférico. Entonces, en el consumo lúdico de esto, tendríamos que el consumidor ideal, o más bien la persona que use marihuana, tendría que estar informada de, ok, voy a consumir, ¿qué es lo que busco al consumir? ¿Busco una sensación de energía o busco más bien que me ayude a dormir? Es primera vez y nunca he probado y quiero saber qué se siente. Ya soy un consumidor crónico y lo consumo porque ya tengo dificultades en mis funciones ejecutivas, en planeación, en organización, en memoria. O soy una persona que la consume crónico porque toda la vida he tenido problemas para dormir y con la marihuana puedo dormir y me siento menos ansioso. Entonces, desde ahí estamos ya partiendo y lo podemos preguntar, si juntamos muchas personas que consumen marihuana, ¿cuántos saben qué variedad están consumiendo? Muchos no tienen ni idea, y muchísimo menos de si ya les hablamos, bueno, ¿tiene más THC o más CBD de la que buscas? Nos encontramos ya ahí en un problema, ¿no? Muchos consumen ahora sí que por el precio, por la que les alcanza, y hasta los escuchas luego, es que me dio un pasón y me cayó re mal y no sé esa que tenía. Entonces empezamos a entrar en estas controversias. Lo que sí es un hecho es que a nivel mundial las políticas prohibicionistas siempre han resultado paradójicamente en mayor mercado ilegal y mayor consumo de alguna manera. Entonces, de hecho, en consumo de sustancias, en la atención a las personas, la corriente más actual, de hecho, se llama reducción de daños. Sentarte con la persona, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que consumes? ¿Estás seguro de que lo que compras es lo que te están vendiendo? Y vamos a ver, ahora sí, cuál es tu objetivo de consumo a la semana, ¿no? Es algo que ya se sale de control, ya está impactando en tu trabajo, en tu familia, o sabes que es un consumo light recreativo que pues no afecta a nadie, o sabes que ya tienes hasta que saltar para seguir manteniendo el consumo. Entonces, en base a eso se van diseñando programas especializados y orientados a la persona para disminuir el consumo en los que ya tienen un problema por esto. Eso es también una cosa que creo que aquí es importante decir, el mito de que la marihuana no produce adicción. O sea, desgraciadamente, como muchas instancias psicoactivas, y no solo ilegales, también nos vamos a las más frecuentes, a la cafeína, al alcohol, al tabaco, también produce adicción. También hay síntomas de abstinencia y también hay quien la requiere para funcionar. Entonces nos vamos cada vez involucrando en una sustancia que parece ser una simple planta, pero finalmente empieza a tener muchas vertientes. A mí en lo particular, en mi área, pues yo estoy en psiquiatría, lo que me preocupa es saber que desde los 90 se firmó un acuerdo donde ya no se iban a construir hospitales psiquiátricos en México. Realmente fuera de los CIJ, que son los que reciben mayor como capacidad presupuestal, porque son los que atienden las adicciones, no hay tantos en salud mental. Ahora sí que estamos muy rezagados en México. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una persona? Y aquí es otra parte importante. La marihuana sí interfiere en el neurodesarrollo, sobre todo en adolescentes. Lo ideal es que alguien, si va a consumir, sea después de los 25, pero nos encontramos chavitos de 13, 14 años que ya están consumiendo. ¿Qué pasa si esa persona ya tiene una carga genética para una enfermedad mental grave que va a impactar en su funcionalidad, en su familia, en todo su ambiente social? Y la familia además se va a enfrentar a no tengo en dónde llevarlo, los medicamentos psiquiátricos son estúpidamente caros, entonces se vuelve de una problemática que parecía de salud, ya se vuelve una problemática social. Y por otro lado también está el derecho a decidir, ¿no? Como decíamos, el derecho a que cada quien se desarrolle. ¿Quién es la ley para decirme qué me puedo yo meter o no? Y en esa parte, o sea, creo que sí, el consumo informado es en lo que
podría ser aquí el parteaguas de la situación, pero pues desgraciadamente ahí cabezazos y tropezones. Sí, totalmente. Dijiste cosas bien, bien relevantes, Alejandra. Me encanta, las quiero retomar, pero las vamos a retomar después de este primer corte, que se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, estamos hablando de una de las sentencias que a mi parecer es de las más relevantes que ha dictado la Suprema Corte en los últimos años. Es sobre el consumo lúdico del cannabis o de la marihuana. Esto es el derecho a disentir, no se vayan. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando de una sentencia importantísima sobre el libre desarrollo de la personalidad relativa al consumo lúdico, recreativo, autoconsumo, obviamente, la marihuana. Ya tenemos las nociones principales de esta sentencia y quisiera retomar cuestiones que dijo Alejandra, que justamente están en la sentencia, a mí me encanta, ¿no? Como todo esto de la evidencia científica, que bien dice la Suprema Corte. A ver, tampoco se trata de una sustancia que no tenga ninguna repercusión y ningún daño. Existen estos que están documentados. Pero ¿qué es lo que hace ahí la Suprema Corte? Es pues ponerlo como a la par de otras, justamente como mencionaba Alejandra, pues de otras sustancias que también generan adicción, como bien mencionas, y que son completamente legales, como el alcohol, el tabaco e incluso la cafeína. A mí me encanta el café, pero más allá de que me encante, la verdad es que sí lo necesito para funcionar. Entonces, pues ahí está el tema, ¿no? Totalmente. Entonces dice, bueno, ok, tampoco se trata de la sustancia que no va a tener ninguna repercusión en la vida, porque sí lo tiene. Y como bien mencionas, idealmente esto tiene que ser de mayores de edad para arriba, porque se ha documentado que cuando es en menores de edad puede afectar en todo el crecimiento, cuestión cerebral y esas cuestiones un poquito técnicas que salen de mi área de conocimiento, pero es justamente lo que me gusta, o sea, como que plantean la realidad del cannabis de una forma muy centrada y muy apegada a lo que realmente es. No dice es lo más maravilloso, pero dice la política prohibicionista simplemente no ha funcionado. Entonces, como bien mencionas, tiene que haber un consumo informado, como ya lo estaban mencionando, como ya lo está mencionando Primavera, creo que había sido, sobre este consumo informado, que realmente la gente sepa qué es lo que está consumiendo, para qué lo está consumiendo, cada cuándo lo está consumiendo. Entonces me parece una de las cuestiones más relevantes. Pero a ver, regreso contigo, Armando. Hablemos sobre todo esto del uso de la evidencia científica desde los tribunales. Creo que es una cuestión muy interesante y también me gustaría abordar, y es lo que mencionan también en el voto particular del ministro Cosío, es que dijo, la Corte tuvo que haber emitido lineamientos para este permiso de uso lúdico. Y mucha gente dice, no, es que la Corte se debe de centrar en hacer un estudio de constitucionalidad. Y otra gente dice, es que la Suprema Corte también puede hacer política pública. Entonces hay un debate ahí medio dividido y creo que este es uno de los temas donde podemos sacar muchísimo jugo de ese debate. A ver, Armando, cuéntame. Considero que es muy importante que la Corte se auxilie de la ciencia, pues es una prueba. La prueba, en su concepto clásico, es aquella que busca desempeñar la verdad a partir de un arte o una técnica. Entonces, yo considero que es muy importante utilizar la ciencia y las artes, las técnicas, para conocer la mejor opción de realizarlo. A la Corte le corresponde de alguna manera atender temas que no atiende el legislativo, porque el legislativo no los atiende por cuestiones políticas, mientras que la Corte pondera a partir de los derechos humanos y de la lógica. Obviamente nos basamos nosotros, los estudiantes del derecho, en la lógica y en la ciencia. Somos una ciencia social y nos apoyamos de otras ciencias para desentrañar la verdad. Considero importante que el control de constitucionalidad de alguna manera también ayuda mucho a desentrañar estas ideas, porque se ven de alguna manera derechos que están ahí intrínsecamente en la Constitución, más aparte
apoya de la ciencia, como ya lo venía diciendo, y de la prueba, que es un concepto muy reducido para que lo entienda la audiencia. Considero yo muy importante también que a partir de la regulación de la droga, de las marihuana y de las drogas, pudiese cobrarse un impuesto mayormente alto para que las personas de alguna manera contribuyan al Estado para que atienda a los problemas a futuro, porque el sector salud, como lo venía comentando mi compañera Alejandra, está de alguna manera en el colapso. Vemos que no solo el alcohol ha traído enfermedades crónicas, el tabaquismo, hipertensión, diabetes, obesidad y también los alimentos chatarra, que no vienen al caso, pero me entraño yo que deberían de cobrarse de alguna manera mayores impuestos para que de alguna manera se lleguen a políticas de finalmente se atiendan a los enfermos que surjan, una política de prevención, pero de alguna manera a partir de que todos los seres humanos tenemos el libre albedrío, no haremos caso, volvemos a menores de edad tomando, vemos a menores de edad fumando, conocen drogas como cocaína y marihuana. De alguna manera no ha servido esta política de prevención porque considero yo que de alguna manera vienen los errores desde la familia. Entonces, si no se solucionan, de alguna manera el derecho queda un poco corto a la solución de las cosas porque, como lo venía mencionando anteriormente, nos apoyamos de la ciencia y de la técnica. Sin embargo, las personas hacen fenómenos que de alguna manera evitan que el derecho los proteja, porque el derecho para eso nació, para proteger a la sociedad. Muchos no lo ven así, entonces esa sería mi opinión. Claro. Justamente retomas algo que muy importante que dijo Alejandra, que en México estamos atrasadísimos en temas de salud mental. También tú lo mencionas, ¿no? O sea, nos falta años luz para estar a la altura de la complejidad y de las problemáticas y de todo el estudio y un abordaje integral de la salud mental. Me acuerdo que una vez nada más me metí a chismear a la Ley General de Salud y creo que nada más los artículos mencionan la salud mental, o sea, ni siquiera hay regulación. Digo, tampoco la regulación va a salvarnos y vamos a tener todos mejor salud mental solamente porque está en la Ley General de Salud, obviamente no, pero creo que es muy bueno visibilizarla también desde el aspecto jurídico, desde el aspecto legal, o sea, me parece fundamental. No es la solución, no es la panacea, pero puede ayudar, por lo menos, a que se hable, que haya debate público, que se regule, que digan cómo sí, cómo no, que haya ejercicios incluso de parlamento abierto, cuestiones por el estilo, me parecen muy fundamentales. Prácticamente el examen de constitucionalidad que hacen aquí es a través de un test de proporcionalidad. Entonces, pues prácticamente, digo, muchas personas no saben ni siquiera para qué funciona este test de proporcionalidad y pues no tienen por qué saberlo tampoco, o sea, es una cuestión medio técnica, jurídica, pero es importante retomarlo, yo creo, porque ahí se hace como toda una argumentación de por qué el consumo, o sea, la prohibición del consumo lúdico de la marihuana es inconstitucional. Entonces, no sé si podría retomar un poquito sobre todo esto del test. Bueno, justamente la Corte hace su interpretación con base en este test de proporcionalidad que abarca distintos aspectos, distintas aristas. Es un método pues, de interpretación de suma relevancia y más en esta sentencia, ¿no? en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, pues primero que nada se toma en cuenta si tiene un fin constitucionalmente válido, ¿no? Si esto va enfocado a plantear inconstitucionales o constitucionales los artículos que son impugnados por parte del quejoso, por ejemplo, en el amparo, para que se resuelva en este sentido la sentencia y qué derechos se está vulnerando, ¿no? en la Constitución. El segundo es la idoneidad, también se toma en cuenta, es sumamente importante. Y bueno, la proporcionalidad en este sentido
la necesidad y proporcionalidad en este sentido de estos 4 aspectos para que se pueda resolver apegándonos a este test a favor de lo que es más idóneo para la sociedad y para el individuo. Quisiera irme con Vanessa para poder seguir hablando de este tema, del test de proporcionalidad, del tema constitucional. Por ejemplo, no sé, o sea, que justamente lo mencionaba Primavera, debe haber un fin constitucionalmente válido en esta prohibición. O sea, se prohíbe el consumo lúdico de la marihuana porque ¿qué busca las personas legisladoras? Entonces, como este análisis un poquito más constitucional podría ser, entonces, adelante, Vanessa. Yo también me iría a la parte que mencionaste de los parlamentos y todo eso, porque en una ocasión me tocó estar en alguno precisamente cuando apenas estaba viendo la posibilidad de legislar sobre el tema. Y muchos de los que estaban en contra, y vaya que eran bastantes, o sea, era muchísima gente, decían, oye, es que no puedes legalizarla, porque precisamente como comentaba Ale, ¿no? O sea, si sabes cuántos adictos vas a tener aquí en tu país, sabes lo que va a pasar con el narcotráfico, lo vas a descontrolar, lo vas a disparar, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión técnica que es muy importante. En cuestiones de políticas públicas también y de seguridad, es muy importante por eso que el gobierno siempre tenga bien regulada esa parte. Ahora, en materia de salud mental y de adicciones, y como lo mencionaba Ale, eso es un hecho que es muy cierto, no hay suficientes legislaciones ni hay suficientes tratamientos. Y también quiero hablar de una cosa muy importante, que es la reintegración de las personas que alguna vez fueron adictas a esta planta o a esta sustancia en cualquiera de sus variantes. Y lo difícil, muchos decían precisamente en este parlamento, era reintegrarlos también a la sociedad. ¿Tú cómo vas a hacer para reintegrarlos? ¿Qué me vas a prometer si yo te digo que sí la quiero legalizar, ¿no? Y entonces sí hay muchísimas responsabilidades que se vienen con la legalización de la marihuana. Sí hay muchísimas cuestiones que se tuvieron que analizar. No fue un tema muy fácil y constitucionalmente también una parte muy importante es esto de la libertad de las personas, pero sin generar daño a terceras personas, que en este caso también viene procurando la identidad del menor y todo lo demás. Y eso sí se reguló en esta parte de la Suprema Corte, porque de hecho ellos dijeron, ok, yo te doy el uso de lúdico y recreativo de la marihuana, pero sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí viene, no se puede si eres menor de edad. Y ok, aquí también viene la otra cuestión que estaba hablando, que es muy importante que tú sepas lo que va a traer consigo el consumo. Entonces, creo que para hablar de esto también es importante que dieran el apoyo, ¿no? Que también dijeran, ¿sabes qué? Sí, ok, si lo vamos a legislar, necesitamos darles esto de, ¿sabes qué? Ten en cuenta las consecuencias que pueden llegar a suceder. Sea un consumidor responsable. En este caso, creo que eso es lo que nos falta. Creo que eso es verdaderamente lo que nos falta, como más legislaciones en materia de salud mental, de cómo podemos reincorporar también a las personas que han sido adictas a la sociedad, de cómo podemos hacer que la gente se informe en este tema jurídicamente y en todos los ámbitos, y cómo podemos llegar a eso, cómo podemos hacer que el sistema se fije en, oye, necesito ayuda en esto para que tú y yo podamos legalizarlo, ¿no? O sea, necesito que me apoyes en esto. Entonces, bueno, yo digo que es una cuestión muy importante y basta también fijarnos que si se reguló por porciones y se analizó jurídicamente y se analizó médicamente y se analizó científicamente y también se analizó para ver qué otros usos puede tener. Realmente creo que ha tenido como que la suficiente variedad a lo largo de los años. Creo que es un tema muy extenso, muy largo, pero bueno, esas son mis opiniones al respecto. En efecto, coincido con toda tu participación. Me encanta sobre todo la parte de reintegrar a las personas que probablemente tuvieron algún problema de adicción. Me parece fundamental para este tipo de cuestiones, este tipo de regulación.
Lamentablemente nos hemos terminado el tiempo de este segundo bloque, pero todavía nos queda uno tercero para que podamos ir discutiendo estas cuestiones que me parecen en suma muy, muy interesantes. Pero bueno, esto es el derecho a disentir. Estamos viendo la sentencia sobre el consumo lúdico del cannabis. Yo soy Jimena Jiménez, no se vayan. Regresamos a El Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre una sentencia relevante, si no es que muy relevante, de la Suprema Corte, que es sobre el consumo lúdico del cannabis, o también conocido como marihuana. Justamente antes de irnos al corte, Alejandra tenía algunos apuntes que decirnos sobre todo lo que ya estábamos discutiendo. Entonces, adelante, Alejandra. Sí. En este sentido, pues de la legislación que Vanessa nos compartió, que incluso estuvo ahí en una de estas primeras discusiones, creo que legislarla para uso lúdico nos abre muchísimas nuevas puertas que al menos a mí se me hacen interesantes. Entonces, estaría interesante que incluso, por ejemplo, Cofepris obligara a que la variedad se venga, reportara cuánto THC y cuánto CBD tiene. Por ejemplo, eso sería increíble, considerando la famosa Golden Acapulco, que tuvo el boom aquí en los 70s, tenía 5.3 miligramos de THC, ahora sí que por gramo, mientras que las variedades actuales tienen de 150 y si es en resinas hasta 100 o 200 veces mayor cantidad de THC. Entonces, en ese sentido, creo que sí sería buena la legislación. El otro es empezar a regular las edades de consumo, hacer programas, no tanto como pues varios que de repente escuchamos, ¿no? De los que consumen drogas se están matando solos o demás, sino más así de, oye, está bien si quieres experimentar, nada más, pues incluso hay calculadoras que ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Si vas a fumar, calcula más o menos cuántos gramos vas a fumar, y ellos mismos te dicen, si lo fumas, estás metiendo tanto THC a tu cuerpo. Si lo comes, tanto THC a tu cuerpo. Y hasta te dicen, si eres un consumidor regular, te recomendamos que no te pases de tantos miligramos. Si eres un primer consumidor, aguas, nada más una fumadita o solo una probada. Y si eres ya un consumidor crónico, te puedes ir hasta tanto. Pero precisamente al hacer un consumidor informado, decimos todos estos riesgos de intoxicación. La otra que sí me gustaría como que dejar ahora sí al auditorio que nos está viendo es que si van a consumir, que de preferencia, sobre todo en el caso de la marihuana, sea después de los 25 años, checar que en la familia no haya antecedentes de enfermedades psiquiátricas y si las hay, pues acérquense a algún CISAM, algún CESAM, al Fray Bernardino, incluso en la línea de vida, para preguntar, oigan, tengo, no sé, 30 años, quiero probar, ¿qué me recomiendan? Si no, en mi familia hay esquizofrenia, hay trastorno bipolar, hay depresión, y en base a eso ya tener un consumo y cuáles son los riesgos. O saben qué, es que tengo cáncer, las quimioterapias me están matando, ¿qué variedad me recomiendan para poder calmar las náuseas? Porque también está esto, o incluso en los niños con ciertas enfermedades donde hay epilepsia descontrolada, como una cosa que se llama el síndrome del Lennox-Gastaut. Oigan, mi hijo tiene esto, ¿cómo le puedo hacer? Porque me han dicho que los aceites lo pueden ayudar. Y sí es importante porque el médico les diga, oye, ¿sabes qué? Es que si consigues uno con una mediana THC, pues igual y le puede ayudar, pero si consigues uno con THC hasta el full, hasta puede empeorar. Entonces, en este sentido, creo que va a ser vital hacer énfasis en el consumidor informado, que, ok, en esta parte vamos a dejar la libertad, cada quien consume lo que quiere, y es esta parte de también ir quitando el estigma, ¿no? Si a una persona con diabetes no la señalamos por tomar Coca-Cola, porque a una persona sana que de manera lúdica consume marihuana sí. Entonces es poco a poco ir quitando estas cuestiones, pero también que si vas a consumir sepas bien qué es lo que estás metiendo, qué puede producir a largo plazo, qué efectos puedes tener. Por ejemplo, si eres asmático hay que tener cuidado. También considerar que el uso crónico sí afecta un poquito memoria, sí afecta un poquito planeación, pero si eres una persona con un trastorno de ansiedad, también la ansiedad no tratada produce eso. Y si la marihuana te ayuda, pues hay que ir viendo ahora sí de qué manera se puede incluso integrar como tratamiento. Lo otro es que sí, actualmente hay que tener cuidado con los compuestos que están vendiendo de CBD. No sabemos realmente cuántos microgramos tienen por gota y cuestiones así.
Y por eso precisamente la legislación va a ser muy importante, para que todo esto que nos están ofreciendo veamos realmente qué es lo que estamos comprando. Totalmente, concuerdo con todo lo que has dicho. Creo que esto sería, o sea, todavía no se regula, pero tomando en cuenta todas las cuestiones técnicas que nos mencionas que puede conllevar el consumo de marihuana, creo que incluso se podría establecer su regulación mediante una norma oficial mexicana, que es un poquito más técnico. Y me encanta todo esto del consumo informado. ¿Por qué? Porque creo que la información es poder totalmente. Entonces, ver los ejemplos de otros países donde es el mismo gobierno quien hace las campañas de consumo informado, que pone, por ejemplo, carteles de está bien si quieres consumir, solamente infórmate sobre tal. Está bien si quieres consumir, pero ten a la mano tal sustancia para que te corte el efecto por si te sientes mal. O sea, como toda esta cuestión informada y por parte del gobierno y fuera de un mensaje estigmatizante, siempre bajo la premisa de está bien si tú quieres, pero tienes que considerar estas cuestiones. Luego ya no me acuerdo de qué país es, pero hay un canal en YouTube. Es un país europeo, no sé si de Centro Europa o del Norte de Europa, pero allá les voy a investigar y ahí les paso el dato, donde tienen un canal de YouTube bien interesante, que justamente son dos personas que hacen todo el experimento de cómo es utilizar una droga, de puedes sentir esto, aquello, estos son los efectos, estas son las cuestiones que debes de considerar. Estas dos sustancias no las tienes que mezclar por nada del mundo, con estas otras no hay problema, más o menos esto es lo que pasa con tu cerebro, o sea, pero es una cuestión informada bien padre y es por parte del gobierno, entonces, o sea, me emociona que haya este tipo de cuestiones y este tipo de cambios fuera del mensaje estigmatizante de vive sin drogas. Bueno, que en general sí, o sea, idealmente, pero pues vaya, me parece muy limitado ese mensaje. Jared, cuéntanos un poquito sobre pues ya todo lo que hemos estado platicando, ¿qué piensas? Yo considero que es muy importante que el país comience a regularizar. Es importante que participe la iniciativa privada, contrario a mis ideologías políticas. Yo creo que es fundamental que participe los capitales privados en primer lugar, porque México, al ser un país que va de izquierda a derecha sin mayor problema, es muy probable que si llega otro gobierno, otro tipo de sistema político, se ilegalice o se desaceleren los importantes avances que hemos tenido, pero es diferente cuando la iniciativa privada prevalece, es más complejo reformar ciertos aspectos cuando ya se tienen presentes capitales privados. De igual manera, considero muy importante en la sentencia que habla del derecho a la salud, que ahora está muy de moda con los antivacunas, ese derecho a la salud de decirme por qué el Estado me dice que social, culturalmente, armónicamente, no consumir marihuana es más beneficioso para mi salud o no. Entonces, ese aspecto creo que es muy importante que recalca la sentencia de poder tener la autodeterminación de tu salud, la autodeterminación de tu persona y avanzar a un proceso de legalización continua. Yo creo que si se legaliza la marihuana desde la propuesta desde la seguridad pública, difícilmente desestabilizaría el mercado del narcotráfico. Muy complejamente el narcotráfico exporta muy poca marihuana hoy en día, tiene importantes drogas fuertes que son las que exporta, con las que produce, con las que se financia. Entonces yo creo que la marihuana no desequilibraría ese aspecto del mercado del narcotráfico, sino que más bien beneficiaría porque mucha gente, los denominados marihuaneros de las sierras de Guerrero, hay muchos reportajes, hay uno muy importante, Foro TV, que ellos mismos hablan de que esperan que se legalice la marihuana para mejorar los precios, evitar el intercambio con el narcotráfico y salir de ese proceso de violencia que se vive en las sierras. De igual manera, no quiero beneficiarlos o decir que está bien su actividad, es una actividad ilegal, pero es importante que se regularice. Yo creo que vamos a ese camino y ojalá que sea así por el bien de la gente que lo consume, la que la quiere consumir y que obtenga el mejor producto en sus manos, o si ellos lo gustan,
cosechar, que tengan el mejor producto en sus manos. Es muy importante lo que dice nuestra compañera de medicina, que es, existe un mercado ante la ilegalidad que nadie sabe qué está consumiendo en realidad. Esas son mis anotaciones. Claro, por supuesto, bien interesante y concuerdo con este argumento que dices. O sea, difícilmente se va a desestabilizar el narcotráfico por legalizar la marihuana. Porque si nos vamos un poquito a datos duros, el mercado principal del narcotráfico no es la marihuana. Antes que la marihuana y la venta de drogas, en primer lugar, y lamentablemente, está la trata de personas. En segundo lugar, la minería ilegal. En tercer lugar, la venta, compra de armas. En cuarto lugar, ya entra las cuestiones de las drogas. Y la marihuana es de las que menos. O sea, hay drogas más caras, más elaboradas, de las cuales sacan muchísimo más dinero. Entonces, en efecto, concuerdo totalmente con el argumento que dice Jared. Y luego aquí también me pongo a pensar, ¿no? Estamos hablando ya de que, ok, tiene que haber una regulación completa, integral, que tiene que tener en cuenta tantos aspectos. Pero justamente lo que ha pasado en la Corte y con el Poder Legislativo, hay un término para esto. Democracia, ¿es democracia dialógica? Algo por el estilo. Bueno, los poderes dialogan sobre qué es lo que se debe hacer y como que se rebotan. Y eso es lo que ha estado pasando con la Suprema Corte y el Congreso. La Suprema Corte dice, es inconstitucional, no debes de prohibir, es inconstitucional, no debes de prohibir, hasta que hay jurisprudencia, y ya habiendo jurisprudencia hay una declaratoria general de inconstitucionalidad donde dice al Congreso, oye, ya va para afuera este tipo de normas. Aguas porque pues, tienes un plazo para que tú puedas regular de mejor forma. Y si no, pues nosotros lo sacamos del mundo jurídico, ¿no? Le expulsamos del mundo jurídico. Entonces, pues es este diálogo que hay entre poderes, pero estas sentencias, la primera creo que fue 2015-2016, y a la fecha no se puede lograr una regulación de la marihuana, que es como lo preocupante. Digo, tampoco es algo que se va a hacer de la noche a la mañana porque es complejo, pero ya se tardaron unos añitos. A ver, nada más para cerrar, nos vamos contigo, Vanessa. Vas a tener las últimas reflexiones de este programa. Adelante. Pues creo que algo muy importante de decir, y creo que todos vamos a concordar en eso, es que el tema en sí es muy extenso y tiene una importancia tremenda. Creo que es imposible que lo atendamos por completo porque tiene muchas variedades. Como decía al principio Armando también, en general no es solo marihuana, sino drogas, ¿no? Es control, es función, es salud, es políticas públicas, es narcotráfico y tiene tantas palabras a su alrededor que es muy complicado tratar el tema y por eso aún sigue siendo un tabú, porque no sabemos de dónde abordarlo ni cómo abordarlo. Realmente ha sido muy complicado que como sociedad también podamos adaptar este término, podamos aprender a manejar el uso de estas sustancias y también creo que va más allá de eso, ¿no? Creo que como también mencionó Armando un tema muy fuerte y es, ¿no? Pues creo que va más allá del derecho porque depende también de la familia de las personas y demás cosas, ¿no? Hay mucha gente involucrada alrededor de estos temas, más allá de funcionarios públicos o de particulares en común, ¿no? Y creo que realmente este es un tema que me gusta mucho tocar, porque creo que mucha gente piensa que en realidad es un tema intocable, que es malo. Relativamente estás invitando a la sociedad a algo prohibido, a algo que nos va a arruinar, ¿no? Como país. Y creo que no. Creo que al contrario podríamos dar un ejemplo como país a los demás de que realmente un consumo controlado y un consumo con el apoyo de un buen gobierno, con buenas políticas, con buenas legislaciones y sobre todo también en este sentido del apoyo a la salud mental, apoyo a que tú les brindes estas capacitaciones y de donde sea por los temas que encontremos que los fortalezcamos. Entonces nosotros podemos dar ese ejemplo, ¿no? Y nosotros podemos
acabar con este tema de las drogas y la marihuana. Son un tabú, son imposibles de tocar, no lo podemos resolver. Entonces, creo que hasta ahí termina mi opinión. Perfectísimo, y concuerdo contigo. Creo que la política prohibicionista ha demostrado ser todo menos algo efectivo. Entonces, finalmente, sí, se tiene que regular. La gente lo va a seguir haciendo, aunque lo prohíbas. Ese es el punto número uno. O sea, está comprobadísimo que aunque prohíbas, la gente va a consumir. Pero va a consumir de una manera desinformada, va a consumir quién sabe de qué partes y quién sabe de qué orígenes. Entonces, si ya existe el problema, regúlalo. Es lo que yo considero. Y regúlalo de una forma integral, o sea, tomando en cuenta todas las cuestiones desde la producción hasta cuestiones como la salud mental. Me parece fundamentales. Y creo que este programa ha sido muy nutrido justamente porque vemos estas opiniones que también son interdisciplinarias, donde podemos abordar pues esta problemática y este debate desde distintas aristas. Y es lo que me encanta de poder estar aquí platicando con ustedes en el derecho a disentir. Pues bueno, estuvimos hablando sobre una sentencia, un amparo en revisión que se resolvió en la primera sala de la Suprema Corte, muy relevante sobre el consumo lúdico de la marihuana, justificado detrás del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto es todo por hoy. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.